Entender nuestra estancia en la tierra no siempre es tan sencillo para todo el mundo. Generalmente la gente creyente siempre le habla del proyecto de Dios, siempre habla de los planes de Dios y suele decirnos de manera muy optimista: Dios tiene un gran plan para contigo, tiene grandes proyectos para contigo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es poderlo descubrir. No todo el mundo el que lo dice sabe exactamente qué es lo que está diciendo, no todo el que lo escucha conoce exactamente en qué momento va a descubrir ese plan o ese proyecto de Dios para la vida humana. Sin embargo, cuando uno descubre realmente para qué fue que Dios nos puso sobre la tierra, yo creo que es uno de los grandes acontecimientos y clarificantes, porque nos enseña a nosotros primero a ser nosotros mismos y a nunca imitar proyectos ajenos, pero también nunca usurpar proyectos ni vida de los demás. Yo creo que de las grandes equivocaciones que nosotros vamos cometiendo en el transcurso de nuestra vida es ser una mala copia de los demás, pretender hacer camino de otro o pretender usurpar el proyecto y el camino que otras personas tienen, a lo mejor porque los envidiamos, nos gusta, queremos hacerlos nuestro, o pensamos que sencillamente es lo que queremos para nosotros mismos. A veces ocurre que nos gusta poner a nuestros hijos nuestros nombres. Creo que en el fondo es una especie como de proyección en ellos para que nuestros hijos sean tal vez lo que nosotros no alcanzamos a hacer, y quisiéramos que ellos pudieran llevar a cabo la finalidad de lo que en algún momento pensamos que era nuestro propio proyecto de vida. Por eso algunos que quisieron ser médicos o quisieran ver en sus hijos la posibilidad de poder ver hecho realidad ese sueño que no alcanzaron a construir en sí mismo, poderlo ver en su progenie, en sus descendientes. Creo que de las cosas bonitas que nos enseña a nosotros Juan el Bautista fue el hecho de haber comprendido exactamente quién era él y a nunca usurpar ni robar el protagonismo en el proceso de evangelización y en el proceso de conversión de las gentes que se acercaban a él para bautizarse o para escucharle su predicación. En varias oportunidades a Juan Bautista se le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Él decía: no, no lo soy. ¿Eres tú Elías? Y decía con contundencia: no, tampoco soy Elías. ¿Eres tú acaso el profeta que nosotros estamos esperando? Y también decía con claridad: no, no lo soy. Entonces dinos quién eres, porque nos mandaron a preguntar y queremos llevar una respuesta. Y Juan simplemente tomaba ese texto del profeta Isaías y decía: yo soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Si algo tenía claro Juan el Bautista, era no robar de ninguna manera el protagonismo, ni el oficio, ni el poder de Jesús, atribuyéndose algo que no le correspondía a él. Y Juan, sin lugar a dudas, era un hombre con autoridad, era un referente de moralidad en ese momento en su época, y era un hombre que había logrado adquirir o tener consigo discípulos, gente que le seguía en este camino. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo distingue en la distancia, dice: este es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo, de él es quien yo les había dicho en otro momento, que detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Pues bien, en el momento en que Juan el Bautista ve a Jesús, no duda ni un solo momento en poderlo señalar. Y dice la Sagrada Escritura, el texto del Evangelio de San Juan, que dos de los discípulos de Juan el Bautista, al escuchar su palabra, dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Cuando Jesús ve que dos de los discípulos de Juan se
salido de ese grupo y que empiezan a seguirlo a él, les pregunta qué buscan. Ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús no le dice el dónde, simplemente le dice: vengan conmigo, lo verán. Es decir, la experiencia del seguimiento de Jesús es una experiencia de carácter existencial, no es simplemente informativa. Como cuando uno nos dice: mira, acabo de encontrar a tal persona que vive en tal pueblo, que vive en tal calle, que es familiar de fulano de tal. No, a Jesús no le interesa sencillamente decir dónde vive. A Jesús le interesa mostrar cómo vive, que eso es verdaderamente lo importante. Y dice la Sagrada Escritura que ese día, a partir de ese momento, ellos empezaron a quedarse con él. Es decir, con el señalamiento que hizo Juan el Bautista, en el instante en que señala a Jesús como el Mesías esperado, Juan Bautista empieza a perder discípulos. Y Juan el Bautista no tiene ningún reparo, no le produce ningún dolor el hecho de saber que ya él ha perdido protagonismo, que va a salir prácticamente del escenario de la evangelización, y que a partir de ese momento Jesús toma la batuta de todo el proceso de evangelización y de conversión del pueblo de Israel. Me pongo a pensar con ese texto de la Sagrada Escritura cuántas personas están dispuestas hoy a renunciar a tener sus propios seguidores para que vayan en pos de otras personas. Ciertamente no estamos en un mundo que le guste ese tipo de planteamientos, menos aún sentir que le roban seguidores. Ustedes saben muy bien que hoy los artistas que han tenido hijos artistas no les gusta ser reconocidos por el protagonismo de sus padres. Quieren ser reconocidos por su propio protagonismo. Por eso ciertos cantantes famosos que han dejado hijos famosos, ya no les gusta a estos hijos famosos que los presenten con el nombre de sus papás, sino que los presenten con el nombre propio. A nadie le gusta vivir bajo la sombra de otro, nadie quiere sencillamente ser reconocido por otro. Y Juan el Bautista no tiene ningún problema en reconocer que Jesús es realmente la persona que todo el mundo estaba esperando, y por eso Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y ese disminuir de Juan el Bautista fue un irse apagando poco a poco en su protagonismo que tenía hasta ese instante. Simplemente se puso en la tarea de seguir haciendo lo que tenía que hacer. Llevó su proceso de predicación hasta Herodes, criticándole su amancebamiento y su adulterio con su cuñada, hasta que finalmente cae en la cárcel, y allá en la cárcel muere decapitado. Señalar a Jesús, descubrir a Jesús, mostrar a Jesús, redescubrir, como se los decía en el Evangelio de ayer, en la reflexión de ayer, que somos capaces de entender que aquí ninguno de nosotros es la persona que la gente tiene que mirar, admirar, seguir, sino que aquí realmente el protagonista es el Señor Jesús. A Él es a quien buscamos, es el nombre suyo, es el que predicamos, a Él es a quien adoramos. Ninguno de nosotros es digno de adoración, ninguno de nosotros tiene su propio pueblo, tiene su propio rebaño, ninguno de nosotros vive para sí mismo, nosotros vivimos para el Señor, nosotros morimos para el Señor. Porque como dice el apóstol San Pablo, tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.